Hola mis amados amigos y hermanos en Cristo, buenos días, tengan todos bendiciones para todos, paz de Dios en sus hogares, en sus vidas, en el acontecer de todo lo que tenga que ver con tu vida. En esta mañana he querido retomar el hilo de los mensajes y de los videos que habitualmente comparto con ustedes. En esta ocasión para hablarle de algo muy poderoso que Dios me puso en el corazón. Y si esto tuviera un título, sería algo así como el querer como el hacer versus tus ganas y tu propia voluntad. Es tremendo porque ya el título dice todo por dónde vengo. Ha sido producto de un sentimiento genuino que me encontré en el corazón hace un par de días, de Dios queriéndome en su presencia. Hace una semana aproximadamente cumplí con un ayuno y con una vigilia que el mismo Dios me puso en el corazón. Este tiempo se va a llamar 24 horas en tu presencia. Y 24 horas en la presencia del Señor es algo bonito. Se los deseo a todos. Ojalá tengan también la ocasión de recibir de parte del Señor ese querer suyo implantado en sus corazones y en sus mentes para que disfruten de ese tiempo en su presencia, adorándole, alabándole, compartiendo palabras, recibiendo revelación, recibiendo guía y dirección, humillando tu rostro en su presencia y reconociendo su majestad, su autoridad, su imperio, su grandeza. Bien, el tema que les traigo hoy es porque esa ocasión que tuve de compartir con el Señor 24 horas en su presencia nació desde algo que está escrito. La Biblia nos enseña que es Dios el que pone en ti el querer como el hacer. Cuando tú haces algo, lo haces no desde tus ganas. Fíjate tú, cuando eres un hombre o una mujer de Dios y te dejas instruir por la palabra y tú has sido transformado por el poder de la palabra, eres alguien que vive en sujeción, en obediencia, tienes una autoridad ministerial, cumples con las disciplinas espirituales, quieres vivir una vida, estás en eso, aunque cometas tus errores como a todos nos pasa, aunque ocasionalmente peques como a todos lo hacemos, sin embargo en ti Dios no va a dejar que llegue ese querer y ese hacer, ese mover es de Dios, porque tú has sido dotado por Él con dones, con talentos, con capacidades, con aptitudes, actitudes y mira, con misiones específicas para que seas tú quien las ejecute. Sin embargo, muchas veces nosotros lo que hacemos es decir, quiero hacer esto y voy a hacer tal cosa. Y hasta decimos en el nombre de Dios, y es así, es en el nombre de Dios que la vamos a hacer. Lo que muy pocas veces sabemos es que Dios lo puso en nuestro corazón previamente. Hay un pasaje en las Escrituras que habla acerca de profeta que Dios le dice, vete a la ciudad de Sarepta, pero antes vas a morar en el río de Querit unos días antes mientras te doy las instrucciones, y ya yo he dado orden para que unos cuervos te lleven pan y carne por la mañana para alimentarte, beberás agua del río, pan y carne por la tarde. Había una orden en unos cuervos. Fíjense en esto, qué poderoso es Dios, cuando siendo el cuervo un animal carnívoro no se comían la carne que le llevaban al profeta para alimentarlo. El querer de Dios es una barrera inquebrantable. Cuando Dios pone ese querer en tu corazón, tú dices, quiero orar, necesito orar, es que siento, no es que sientes, Dios te lo puso, obvio, lo vas a sentir, pero más allá de lo que dicen tus palabras, es el mismo Dios queriendo expresarse a través de ti. Y esto es muy importante saberlo, entenderlo, tratar de ser dócil de verdad, muy humilde para poder comprender que se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque si somos personas que vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo, obviamente vamos a cumplir con su voluntad.
Eh, la viuda a quien fue enviado el profeta de este pasaje que les estoy hablando tenía una orden. La orden era mantener al profeta. En aquellos tiempos la mujer era considerada alguien poco de poca importancia dentro de la misma sociedad, al punto de que pensar que una mujer podía sostener, mantener a un profeta, a un hombre, bueno, era algo casi que impensable. Pero cuando Dios pone una orden, Dios dice en la Escritura: he dado la orden para que una mujer te sostenga. Y Dios entra a la vida de la mujer, a través de la presencia del profeta, cuando el profeta le pide: dame agua, y después le dice: prepárame una torta de pan debajo de las cenizas, pero yo lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite para que mi hijo y yo nos comamos una tortita y nos echemos a morir. Eso es todo lo que hay. ¿Cómo te voy a mantener yo? Está bien, haz como tú dices, pero hazme a mí primero. El profeta está ya en ese momento dándonos a todos la pauta de que más adelante en la Escritura vemos o entendemos el por qué razón las cosas se hacen primeramente para el reino de Dios y su justicia. En pocas palabras, el profeta le estaba diciendo: mira, a este hombre justo, a este hombre de Dios, prepárale primero. Todo lo demás vendrá por añadidura. La mujer obedeció, le hizo la torta al profeta, comió el profeta primero, y después, durante varios días, hubo harina y aceite. No escaseó la harina ni menguó el aceite, y la mujer pudo sostener al profeta por varios días. Es decir, Dios multiplicó por el hecho de que la mujer obedeció y primeramente cumplió con el reino de Dios, con un hombre justo. Vino la provisión posterior. Lo que Dios mandó hacer en la mujer a través del profeta fue cumplido también. Pero lo que quiero es enfocarlos a ustedes en el querer de Dios. Y el querer de Dios fue allí que puso en el corazón de la mujer atender a ese hombre. Ella inicialmente rechazaba, que ¿de dónde? Yo no tengo. Los cuervos recibieron una orden y obedecieron y cumplieron. Llevaron la carne al profeta y el pan, no se lo comieron. El profeta fue alimentado. Dios sustenta. Él no te envía donde su gracia no te alcance. Siempre lo he dicho y estoy convencido de eso. Bueno, ahora este querer de Dios se levanta en contraste con la voluntad de los hombres, la voluntad humana. He visto con mucha frecuencia, especialmente en redes sociales, cómo hay personas que de manera arrogante, incluso de una manera prepotente, dicen: bueno, mañana voy a hablar de este tema y voy con todo, y de una manera que, bueno, como decir, agárrense los pantalones porque lo que les traigo es para, no sé qué es lo que hay en el corazón de esa persona cuando quiere imponer un criterio, cuando quiere imponer una manera de ver las cosas, un paradigma, una manera de ver la vida, una manera de interpretar muy particular que tiene esa persona. Reconozco que tiene un amplio conocimiento bíblico, pero también reconozco que lo hace desde una óptica equivocada, y voy a tratar de resumir o explicarlo porque esto es un tema bastante amplio. Y no quiero que se me haga fastidioso el video, quiero más bien que se haga interesante para que entiendan que hay una voluntad de Dios en nosotros y hay una voluntad que nosotros como humanos tenemos y a veces queremos imponerla por encima de la de Dios. Y es que este hombre pues se ha dedicado a la tarea de dar a conocer principios, fundamentos teológicos. El hombre habla de historia bíblica. El hombre tiene un conocimiento, lo reconozco, profundo, muy elevado, bastante amplio, y creo que lo está utilizando de una manera equivocada al momento de que con ese conocimiento lo que hace es permanentemente confrontar otros ministerios. Usted no sabe, yo no lo sé, a quién Dios le habla y cómo le habla. Todos entendemos que así como fuimos redimidos una vez, otras personas también pueden ser redimidas. La manera de yo entender la redención que opera en mí es reconociendo que en otros también puede operar la misma redención por parte del mismo Dios. Yo no sé cuál es el llamado para otros, pero las Escrituras nos hablan acerca de que hay llamado para apóstoles y maestros,
profetas, pastores y evangelistas. Cada uno tiene un llamado y desde ese llamado ejercer con fe en ese llamado, con confianza, con seguridad, con guía y con dirección del Espíritu Santo, aquello que Dios lo mandó a hacer. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, así mismo se explica. La palabra hace aquello para lo cual Dios la envió. Y es entonces cuando yo entro en tratar de hacer esta comparación fastidiosa por demás entre lo que Dios impone en el querer como el hacer en tu corazón y lo que el hombre desde lo que sabe quiere imponer. Cuando tú quieres imponer sin conocer cuál es el llamado de otro, no lo critiques. Tú no sabes cuál es el llamado, cuál es el ministerio, cómo Dios le habla, qué le dijo, qué lo mandó a hacer, hasta cuándo, porque también los ministerios y los llamados tienen un tiempo determinado, tienen un periodo en el cual Dios le dice, bueno, vas a estar haciendo esto durante este tiempo. Los reyes, dice la Escritura, Él quita y pone reyes, no son eternos, el único eterno es el Señor Jesús. Y nosotros por consiguiente tenemos que entender que cada llamado ministerial tiene un tiempo, una época, un periodo de cumplimiento. Así que es importante ver que en lugar de estarnos criticando o tratando de imponer nuestro criterio y nuestros pensamientos, por muy bíblico, por muy lleno de teología y de amplio conocimiento que sea, no estorbar lo que en un solo cuerpo se debe edificar para el crecimiento de todo un solo cuerpo que es la iglesia, para toda la iglesia de Jesucristo extendida en la tierra. En el momento en que yo trato de imponer criterios, y siempre lo hago desde la óptica crítica de otros ministerios y otros llamados, obviamente no estoy entendiendo que mi lucha no es contra sangre y carne, sino que estoy queriendo imponer, estoy operando desde el orgullo, desde la carne. Y eso es muy, muy dañino porque eso genera mucha división en la iglesia. Y el enemigo es una de las cosas que en estos tiempos escatológicos que ya estamos viendo señales, faltan muchas profecías por cumplirse todavía para el tiempo final. Sin embargo, estamos viendo que ya estamos entrando a los tiempos finales porque se están dando los acontecimientos más determinantes nombrados en la Escritura por el mismo Jesús. Rumores de guerra, pestilencias, hambruna, el amor de muchos se está enfriando. Bueno, hay cualquier cantidad de cosas, terremotos, temblores, han existido a lo largo de la humanidad, de toda la historia de la humanidad, pero estamos viendo como en estos tiempos se han venido acentuando. Como les dije, faltan algunas cosas por cumplirse todavía, sin embargo, estamos cerca de la segunda venida, del tiempo final. Es por consiguiente, es una tarea del enemigo que nos mantengamos alejados de esa realidad, nos mantengamos indiferentes a lo que Dios quiere que conozcamos, y para ello crea confusión entre nosotros, como ocurrió allá cuando estaban construyendo la Torre de Babel, que puso a cada uno a hablar en un idioma diferente para que no se comprendieran entre ellos. Es lo mismo, el mismo espíritu que opera en una persona que te critica en tu ministerio, que critica tu predicación, que critica lo que no sabe que Dios te dijo, para tratar de poner entonces su pensamiento, es decir, el querer y el hacer de Dios en tu corazón está siendo atacado por la carne de un hombre que se dejó mover y seducir por un espíritu inmundo de separatismo, de división, un espíritu que busca división. Esto tenemos que replicarlo como una voz de alerta, es importante, y bueno, me lo puso Dios en el corazón. El querer como el hacer de Dios fue utilizar a este humilde siervo, y yo, imperfecto como soy, pero con toda la disposición de ser obediente y de amarle y de mostrarle mi reconocimiento a su autoridad, a su majestad. Yo simplemente aquí estoy. El don, el talento que Él me da, el conocimiento, el tiempo, la ocasión, los medios, las plataformas, Dios dispone de todo eso, y yo simplemente soy su instrumento para hablarle a sus escogidos. Esta enseñanza, vamos a llamarlo enseñanza, o este mensaje, yo creo que es importantísimo porque en estos días
le escuché decir a un hombre de Dios muy reconocido, muy respetado por mí, muy respetado en la comunidad de creyentes, de fieles creyentes cristianos. Ese hombre de Dios decía que existen hoy en día muchos teólogos con mucho conocimiento, pero con poco poder. Tú no los ves haciendo milagros como los hacía Jesús, como los hacía Pedro, como los hacía Pablo. Hombres que están llenos de mucha Biblia, pero no te sanan un enfermo. No hay verdaderamente en ellos un poder y una autoridad que desciende del cielo, como lo vemos en el Evangelio de Mateo. A mí me llama mucho la atención este versículo, que en el capítulo 10 el hombre de Dios, el apóstol Mateo, el discípulo de Jesucristo, dice que Jesús, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si yo soy un discípulo de Jesús, soy un seguidor de Jesús, creo en Él, creo en el Espíritu Santo que me ha sido dado, ese poder habita en mí, el poder del Espíritu, y esta autoridad que me acaba de dar la palabra aquí, yo puedo con mi fe ejercer el don profético, como lo dice el mismo Pablo en Romanos 7, el que profetiza, hágalo desde su medida de fe. Bueno, yo pongo mi medida de fe en la palabra que ya está dada, y yo recibí una autoridad para que en el nombre de Dios, como su discípulo, yo echo demonios afuera, yo sano enfermedades y sano dolencias. Y entonces yo veo cómo voy a las comunidades, visito personas que están enfermas, oro por ellos. Cuando oro por ellos desde el punto de vista de la enfermedad, ellos reciben un consuelo, reconocen que Dios no se ha olvidado de ellos, que mandó a alguien para que orara por ellos, y eso genera en ellos un pensamiento, un sentimiento y una sensación indescriptible de bienestar, que incluso son sanados. Allí hay milagros. Eso proviene de lo que Dios te ha dado. Cuando tú lo haces desde el don de la profecía y tú declaras la palabra de sanidad y vida, reconociendo y demandando esta autoridad y este poder que tienes para en el nombre de Jesús echar fuera enfermedad y dolencia, ya no desde el punto de vista de la oración por un enfermo, sino desde el punto de vista de la liberación, que es otra de las herramientas que nos concede a nosotros la palabra. Bueno, entonces ya tú estarás haciendo de otra forma también la misma voluntad de Dios. Jehová, tu sanador, se describe en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por allá en el Pentateuco, lo dice: yo soy Jehová tu sanador. Vemos en Segunda de Crónicas: si te humillas delante de mí, ora, buscas mi rostro y te arrepientes de tus malos caminos, oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra. Y ahora estarán atentos mis ojos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque yo he decidido que mi corazón y mi nombre estén en esta casa para siempre. Wow, ese es un pasaje bellísimo. Pero Dios te pone unas condiciones: ora, humíllate, busca mi rostro, arrepiéntete, para entonces yo hacer algo poderoso contigo. Voy a estar pendiente de lo que tú vas a orar. Y cuando Dios está pendiente de lo que tú vas a orar, si tú eres una persona que camina en esa obediencia y en esa sujeción, esta autoridad que acabamos de leer aquí en Mateo 10, verso 1, la vas a tener para en su nombre echar fuera demonios, sanar enfermedades, sanar dolencias. Y tú vas a ver cómo las personas van a ver la manifestación sobrenatural, tangible de la presencia de Dios a través de un hombre, de una mujer de fe, que vino y oró y conquistó un milagro para ti, de parte de Dios, porque Dios es el que lo da todo. No se trata de imponer una óptica o un paradigma desde el punto de vista de tu carne arrogantemente, tratando de hacerte notar con más conocimiento que otras personas. Es desde la humildad de la obediencia y sujeción a la palabra santa que nosotros vamos a obtener este poder y esta autoridad. Les repito, me impactó mucho y tiene mucho sentido, mucha razón este pastor dominicano. Creo que es él
decía que hay mucho teólogo con mucho conocimiento, con mucha palabra, con mucha letra, sin embargo no tienen nada de poder, no ejercen ningún poder. Lo que están haciendo es dividir a la iglesia y no predican el amor de Cristo, no conocen que otros tienen llamados diferentes al suyo y que en ese llamado diferente al suyo es donde se evidencia la multiforme gracia. Esa multiforme gracia debe ser conocida. Debe ser conocida. Lo que tú tienes, lo que te dio Dios, tiene que ser conocida de los hombres para que la gente comprenda y entienda que a través de los hombres Dios todavía hace cosas poderosas, que Dios sigue siendo Dios, que Dios no nos ha abandonado, que Dios no nos ha dejado solos, que sigue pendiente de nosotros, que está presente en el acontecer de nuestro día a día, defendiéndonos de estos lobos rapaces que viven o permanecen viviendo en su carne, orgullosa, arrogante, indiferente al verdadero sentir de lo que Dios ha plasmado en la belleza de su palabra. Yo quiero que este mensaje lo atesores en tu corazón. Es mi deseo que te haya llegado a lo íntimo de tu ser, que hayas comprendido. Ojalá que haya sido suficiente el denuedo que el bello Espíritu Santo me haya concedido para explicarle este breve mensaje, que es muy importante en estos tiempos, porque son tiempos en los que es necesario que todos conozcamos del profundo y escandaloso amor de Cristo y dejemos de estar mirando los rabos de paja, dejemos de estar mirando la casa ajena, dejemos de estar mirando el techo de vidrio, dejemos de estar mirando hacia donde no tenemos que mirar, sino enfocarnos en la meta del supremo llamamiento. Aprendamos a crecer hasta la estatura del varón perfecto que fue y que sigue siendo nuestra guía, nuestro Señor Jesús, un modelo de inspiración divina para aprender a vivir, entendiendo que fuimos creados en Él, por Él y para Él, para grandes cosas, no para cosas bajas, para cosas banales como un poder momentáneo o una autoridad que también es momentánea sobre otros hombres. La autoridad viene de parte de Dios y estoy convencido que esa autoridad que viene de parte de Dios, Él la da desde la sencillez de la humildad y desde la conexión con su Santísimo Espíritu. Les bendigo en el amor de Cristo y espero que esta enseñanza haya honda cabida en lo profundo de sus corazones. Les llevo en mi corazón y también en mis oraciones.